Bienvenido a este nuevo video. En este video vamos a ver cómo crear un web service SOAP en Eclipse usando el API JAX-WS. El API JAX-WS es Java API XML Web Service y es una librería, por decirlo así, que permite crear o desarrollar web service utilizando el lenguaje Java. Para esto, este API se vale de anotaciones que nos permiten crear fácilmente web service de tal manera que el desarrollo sea sencillo. ¿Qué es lo que vamos a ver en el video? Pues vamos a ver, vamos a crear un web service con la librería JAX-WS. Básicamente lo que vamos a crear es una calculadora donde se muestre las opciones de suma, resta y multiplicación. Las vamos a exponer en un web service y posteriormente vamos a crear un cliente para consumir el servicio anterior, es decir, a consumir las operaciones de esa calculadora. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es irnos hacia el Eclipse. Vamos a ir a File, vamos a ir a New, creamos un nuevo Java Project, le vamos a poner JAX-WS calculadora, le damos en Finish y lo primero que vamos a hacer es crear el endpoint, que es una interfaz donde vamos a declarar el servicio que vamos a exponer en nuestro web service. Entonces le damos New, creamos una interfaz. Antes creamos el paquete donde va a estar contenido esa interfaz. Y luego le damos a dar la clase, o perdón, el nombre de la interfaz, le vamos a llamar calculadora. Damos Finish. Y aquí lo que vamos a crear en esa interfaz es a definir el servicio que vamos a ofrecer en nuestro web service. Le vamos a decir que se va a llamar, o mejor dicho, vamos a crear un método public que va a retornar un valor doble, tipo de dato doble, y se va a llamar operación. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Pues va a permitir ingresar valores y poder realizar una operación. Pero para eso vamos a ponerle algunos parámetros. El primer parámetro que vamos a ponerle, que es un parámetro entero, se va a llamar opción. Este primer parámetro va a reflejar el tipo de operación que queremos. Si queremos suma, resta, multiplicación o división. Entonces vamos a poner luego el siguiente parámetro, que es el valor, el primer valor, y luego vamos a poner el siguiente parámetro, que va a ser el valor 2. Bien, hasta ahora hemos creado una interfaz normal. No tiene mucho sentido en el caso de crear un web service. Lo interesante de la librería de esta API JAX-WS es que a través de anotaciones permite crear esta interfaz en un endpoint para poderlo publicar como un servicio en un web service. Entonces vamos a utilizar la anotación @web service. Esto le dice que esta interfaz va a ser un endpoint. Y lo que hacemos aquí es añadir el paquete donde se encuentra esta anotación. Ahora está listo, únicamente nos falta poner otra anotación que, con la que le decimos que el método que se va a exponer es el siguiente. Y la anotación es web método, lo que le dice que el método a exponer es operación. Podemos seguir poniendo los métodos que necesitemos, pero en este caso no voy a hacer algo más complicado, sino algo sencillo. Ahora vamos a crear una clase que implemente esta interfaz. Vamos a ir a class, en el mismo paquete creamos calculadora impl y lo que hacemos es que implemente esa interfaz anterior. Nos va a decir que debe implementar los métodos. Le decimos que añada los métodos a implementar. En este caso ya nos genera el código del método anterior, que es al cual lo vamos a implementar. Y aquí vamos a crear nuestra lógica, que es la operación a realizar. Entonces vamos a crear una variable que se llame doble, de tipo doble, se va a llamar el resultado, le igualamos a 0 y aquí vamos a crear un switch case para ir verificando si la opción es 1 vamos a sumar, si la opción es 2 a restar, la opción 3 multiplicar y la opción 4 a dividir. Entonces aquí decimos que si switch case, si opción es 1, lo que vamos a hacer es en resultado vamos a poner valor 1 más
valor 2, que es la suma. Aquí vamos a retornar no el 0, sino el resultado. Vamos a poner los siguientes casos, que sería para la resta, para la multiplicación y para la división. Entonces, si es que opción es 2, vamos a restar. Si opción es 3, vamos a multiplicar. Y si opción es 4, vamos a dividir. No vamos a poner ninguna validación, puesto que la idea es mostrar cómo se crea el web service. Entonces, esto ya está listo. Y lo siguiente que vamos a hacer, el siguiente paso, es publicar el servicio. Pues lo publicamos de la siguiente manera. Creamos una nueva clase dentro del mismo paquete que se va a llamar calculadora publish. A esta la vamos a crear con método main porque vamos a crear el servicio, vamos a exponer el servicio. Lo que quiere decir que nos va cuando iniciemos esta aplicación en el método main, se va a crear el WSDL, que es el contrato donde se exponen los servicios de nuestro web service. Todo esto lo hace a partir de las anotaciones que vemos acá de la librería JAX-WS. Acá me olvidaba, acá tenemos que también poner una anotación y le decimos web service, pero aquí le vamos a indicar dónde se encuentra la interfaz que define la operación o el método que vamos a exponer. Entonces aquí vamos a decirle que el endpoint se encuentra en com.icodap.ws y que la clase se llama calculadora. Bien. Entonces con esto ya esta API, al momento de publicar el web service, nos va a tomar el endpoint y la implementación, y con eso nos va a generar el WSDL, que es el contrato donde mostramos todos los servicios que vamos a exponer hacia los clientes. Entonces para eso vamos a poner endpoint, vamos a poner publish, y este método publish tiene dos parámetros, que es la dirección donde vamos a exponer el servicio, y también tiene la clase que implementa el servicio. Entonces, como primer parámetro, vamos a ponerle una cadena y le vamos a decir que se va a encontrar en HTTP localhost, el puerto. Podemos aquí poner cualquier puerto, no necesariamente el puerto 8080, que es el que por lo general arranca a los servidores como Tomcat o como JBoss o como Glassfish, sino que podemos poner, digamos, un servidor virtual en el que se va a publicar este web service. Entonces ponemos aquí cualquier puerto, puede ser el 1515, y le decimos que se va a llamar calculadora. Básicamente es aquí donde nos va a generar el WSDL. Entonces aquí ponemos qué clase implementa, y la clase que implementa es calculadora imple, donde ya generé toda la lógica para que ejecute este método. Entonces ponemos aquí new calculadora imple. Bien, entonces aquí únicamente ya hemos creado el web service, el endpoint, hemos creado la clase que lo implementa, y hemos creado el lugar donde se va a publicar, que como mencionaba es un servidor, por decirlo así, virtual. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ejecutar esta clase. Y bueno, aquí nos dice que esto no es correcto. Vamos a ver qué es lo que está mal. Nos dice que la dirección no es correcta y que HTTP no es correcto. Entonces, mejor dicho, que HTTP no es un formato válido. Le ponemos HTTP y le volvemos a ejecutar. Ahora ya arrancó y se supone que ya debe estar publicado mi servicio web, es decir, el WSDL, que es el contrato donde se muestran los servicios que se expone hacia los clientes que van a consumir este web service. Entonces,
Ahora lo que voy a hacer es a copiar esa dirección y voy a ir al navegador. La voy a copiar y le voy a poner, le voy a cerrar el signo de interrogación y le voy a poner WSDL y le doy Enter. Como podemos ver, aquí ya se generó el WSDL, que es donde se muestra las operaciones que que expone un web service, obviamente que utilice SOAP, porque el web service que utiliza REST no tiene un WSDL, sino únicamente los web services que usan la tecnología SOAP. Entonces, como podemos ver, bueno, lo principal de este documento, que es un documento XML que se llama WSDL, podemos ver que definimos aquí el método, el cual exponemos, que se llama operación. Recordemos que este lo pusimos en la interfaz, en el endpoint. También podemos ver que el puerto donde se levanta este WSDL y donde se lo puede consumir es el puerto localhost, perdón, es el servidor localhost, el puerto 1515. Y bueno, básicamente esto es lo más básico que podríamos explicar de este documento. El video más se enfoca en ver cómo se crea un web service, más no en la explicación de ese documento. Eso sería otro tema. Entonces, una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es crear el cliente, es decir, crear un cliente para que consuma este servicio. Para eso, de la misma forma utilizamos esta librería y a través de comandos vamos a crear este cliente. A ver, ahora entonces vamos a crear el cliente. Lo que vamos a hacer es ir hacia nuestro workspace donde se guarda nuestro proyecto. En mi caso es usuarios y vamos a ver Eclipse Workspace. Vamos a ver el proyecto que creamos, que es JAX WS Calculadora. Entro a Source y aquí voy a poner CMD para que me lance una ventana de comandos en esta dirección. Entonces ahora ya en el CMD me encuentro dentro del proyecto y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner un par de comandos para generar ya el cliente. Antes de generar el cliente voy a mostrar los cuatro, o mejor dicho, los tres archivos. Perdón, este no es. Los tres archivos que están acá arriba que he creado. Aquí se van a crear otras clases que van a formar parte del cliente, pero que las crea el API JAX-WS a través del comando que voy a poner a continuación. Entonces, vamos a poner WS import, vamos a poner "-s", vamos a poner un punto y vamos a poner la dirección donde se encuentra mi WSDL, que es donde a partir de ahí ese comando me genera todas las clases para poder crear el cliente y poder consumir el servicio. Entonces le damos Enter. Me dice que se ha creado correctamente. Luego voy hacia Eclipse y aquí voy a refrescar mi proyecto. Podemos ver que se crearon unas clases más, ¿sí? Esas clases se crearon a partir del código del comando que puse acá, que me va a permitir consumir este servicio web. Entonces, para consumir ese servicio web, lo que voy a hacer es nuevamente crear una clase que se va a llamar calculadora consumer. La creo con un método main. Y lo que voy a hacer es crear un objeto de esta clase, que es la clase que me creó el comando WS import, y voy a crear un objeto de esta clase para que me permita consumir esos servicios. Entonces vamos a crear un objeto de esa clase, calculadora imp service, calculadora service, tenemos que sea igual a new. Ok, aquí voy a crear ahora un objeto de la interfaz que creamos al inicio, que es la interfaz calculadora, para poder acceder a los métodos, o al método en este caso, que es un solo método que lo pusimos, ¿no? Calculadora, vamos a poner consumer es igual,
Y lo que voy a decirle que me traiga a algunos métodos que se encuentran en esta clase que se creó al momento de hacer el comando wsimport. Entonces le digo que de este objeto me traiga get calculadora import. A través de esto yo puedo acceder a los métodos que tiene mi web service. Y lo que voy a hacer de momento, voy a imprimir la primera operación. Vamos a imprimir la primera operación, que va a ser suma. Entonces, vamos a corregir sysout y vamos a poner suma. Luego voy a imprimir, ya voy a acceder al método del web service y lo hago a través de consumer. Sería consumer.operación. Entonces aquí dijimos que cuando sea una suma va a ser la opción 1. Y aquí le voy a pasar un 6 como primer valor y un 4 como segundo valor. Entonces ahora lo que haría es ejecutar esta clase. Le damos enter, le damos run. Y como podemos ver me da la suma, que es 10. Si ahora yo nuevamente creo las demás operaciones, suma, resta, aquí sería la opción 2, multiplicación, aquí sería la opción 3, la opción 4 para división y aquí pondríamos división. Nuevamente ejecuto y como podemos ver, bueno, la división no creo que sea exacta porque 6 entre 4 no debería darnos un valor. Pero la suma está 6 y 4, 10, aquí la resta sería 2, la multiplicación 6, 4, 24, aquí cambiémosle para poner que nos dé un valor entero, ya que esto no está validado, digamos que sea 10 dividido entre 5 y le vamos a ejecutar nuevamente. Y aquí obviamente la división me va a dar que es el resultado 2. Entonces de esta manera hemos creado un web service SOAP y hemos consumido ese servicio web utilizando la librería JAX-WS. Podemos ver que aquí, bueno, al crear el wsimport, el comando, acá me creo algunas cosas adicionales de las que yo creé al inicio. Y pues bueno, esas clases son parte de lo que hace internamente este API. Ahora, bueno, tal vez puedas decir o puedan decir que estoy consumiendo o estoy utilizando esta clase eh, aquí en el contexto de Eclipse, más no estoy consumiendo el servicio web, porque como se encuentra aquí la clase, puedo yo utilizarla y generar este método y enviarle parámetros y obviamente me va a resultar, pero para eso lo que vamos a hacer es, voy a cerrar Eclipse para que este servidor web virtual, por decirlo así, se caiga y de esta manera podamos ver que ya no me va a ejecutar el cliente, porque no va a encontrar el WSDL para hacer el consumo de este web service. Entonces lo voy a cerrar a Eclipse y lo voy a abrir nuevamente. Ahora voy a actualizar el WSDL. Me va a decir que no existe, que no se puede acceder porque obviamente este estaba lanzado desde la aplicación, desde la clase Publisher. Y como ya cerré Eclipse, entonces, digámoslo así, el servicio se bajó. Entonces, por eso lo que no me da acá, no me muestra el WSDL. Y ahora lo que voy a hacer es desde el cliente, voy a consumir al servicio para mostrar que en realidad lo estoy consumiendo desde el WSDL. Entonces, aquí nuevamente voy en calculadora consumer, que es la clase cliente que consume el servicio. Voy a darle run. Y como podemos ver, el error nos da aquí. Nos dice que no se puede acceder al WSDL en la dirección localhost puerto 1515 WS calculadora, que es básicamente lo que está acá, ¿no? En estas clases que se generaron en el cliente,
Por ejemplo, esta calculadora impl service es una clase que se generó a partir del comando ws import y bueno, aquí le indica dónde debe ir a buscar el servicio y poderlo consumir. Entonces, como ahora no está lanzado el servidor virtual, pues me va a decir que no encuentra, pero lo que voy a hacer es a publicar nuevamente el servicio. Lo voy a publicar y ahora voy a actualizar acá para ver que sí se publicó. Está ahí aquí el WSDL y nuevamente voy a ejecutar la clase que consume el servicio y ahora se ejecuta con normalidad. Bien, básicamente esto es cómo se crea un servicio web utilizando el API Jazz WS. Es algo sencillo, la idea es conocer cómo se crea y cómo trabaja. Lo único que tenemos que hacer en este caso es utilizar las anotaciones y podemos crear un servicio web, podemos crear métodos y podemos crear un cliente que consume ese servicio web.